Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin es ahora el primer y único artista en pasar 110 semanas en el puesto número 1 de la lista semanal de los mejores artistas de Corea del Sur de Spotify. ¡Felicitaciones, Jimin! Jungkook supera a TXT y se convierte en el quinto artista de K-pop con más canciones que superan los 100 millones de reproducciones en Spotify. ¡Felicitaciones, Jungkook! La exhibición de Jimin, The Truth Untold, llega a Chile. El 16 de octubre es la inauguración en Mall Plaza Los Dominicos. La venta de tickets comienza el 17 de septiembre. Consigue tu boleto. Golden extiende su récord como el primer álbum de un solista coreano en pasar 97 semanas consecutivas en la lista global de los mejores álbumes semanales de Spotify. ¡Felicitaciones, Jungkook! Seven en Spotify Global está en el número 72. En Spotify Chile número 2. Spotify Brasil número 175. Spotify Japón número 6. Spotify Estados Unidos en el increíble puesto número 27. En Spotify Global número 15. Jimin en los mejores artistas diarios está en el número 166 y Jungkook en el número 191. Seven ya acumula 2.541 millones de reproducciones. Who está a menos de 13 millones para alcanzar los 2 billones de reproducciones. Vamos, sigamos escuchando Seven y Who. Vota en los premios Breakthrough, Jimin nominado como Artista Masculino Internacional y Jungkook Artista Global. Pega el enlace en el navegador Chrome, vota 5 veces y te pedirá después enviar los votos. Vota por Jimin en los Shonin Awards por el premio Face of K-Pop 2025. Vota por Jimin y Jungkook en los Shonen Awards como el hombre más guapo del 2025. Votemos cada una hora por ambos. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como mejor bailarín 2025. Vota en los AICAN por Jikook como mejor cantante de K-pop 2025. Sigamos votando por ambos. ¿Sabías qué? Les quiero hablar sobre mi teoría de Nanwon. A raíz de lo que ha pasado, se ha especulado mucho desde cuando vivía Jimin en esa propiedad, pero no solo era él quien vivía ahí, Jungkook tiene registro de vivir en Nanwon desde 2019. Como se sabe, cuando Jungkook adquirió Itaewon, la prensa de esa época escribió la noticia, que Jungkook había comprado una casa en la zona de Itaewon. La noticia dice, según se informa, la casa se encuentra a 1,5 kilómetros de Nanwon Annam en Yongsan-gu, donde se encuentra la residencia de BTS. Sin embargo, se desconoce si Jungkook se mudará después de septiembre de 2021, fecha en que vence su contrato de arrendamiento. La prensa de esa época pensó que en Nanwon se encontraba la residencia de BTS, pero no, la residencia de BTS era en Haeundae-do. Estos documentos que son públicos, son los que se mostraron en la época. Ahí dice que la residencia de Jungkook era Nanwon.
Los departamentos en An-Wan se arrendaban en aquellos años con compromiso de venta. Era la forma que se tenía para adquirir un departamento por algunas regulaciones que existían en esos años. Lo curioso es que Jungkook no compró el departamento, fue Jimin. Nam también tenía residencia en An-Wan en esos años. En 2021, salió un testimonio de una persona que fue a instalar o ver el sistema de ventilación y dijo que estaban Nam, Jimin y Jungkook. Dijo que Jimin usaba mascarilla, pero siempre dio a entender que fue a 2 departamentos. En 2019, Jimin y Jungkook compartían auto, incluso Jimin dice que no se puede ir sin Jungkook. En 2021, Jimin adquiere la propiedad en An-Wan. En el 2022, se dio a conocer el problema del no pago del seguro médico de Jimin, porque se robaron el correo. Eso pasó en enero de 2022, con 4 notificaciones que Jimin no recibió, porque no estaba viviendo en los dormitorios. Además, ese año fue operado de apendicitis y además le dio COVID, no se enteró del embargo. Este se hizo efectivo en abril de 2022. El 18 de abril BTS vuelve con su gira de Estados Unidos. Jimin y Jungkook se van en el mismo auto. Según rumores, no pudieron entrar al departamento en Nina One porque estaba embargado. Ahí recién Big Hit sabe del asunto, paga el seguro y el embargo se levantó el 22 de abril. Big Hit saca un comunicado donde asume toda la culpa del hecho, y se disculpa con Jimin y los fans. Las Taekukas se hicieron un festín con eso, pero todo se detuvo cuando salió a la luz que Jungkook tenía la dirección de An-Wan para los recibos de arriendo de Itaewon. Jungkook arrendó esa casa a una embajada. Las Taekukas y Antis no tocaron más el tema cuando se reveló ese dato. Mientras tanto, Big Hit le arrienda un departamento en Brooklyn a Jungkook, porque la prensa y Sasaend estaban pendientes de los movimientos de Jimin, más de lo normal. El primer live que hace Jungkook en ese departamento, podemos ver que está vacío. En los siguientes live, pudimos ver el sofá y algunos muebles de la antigua residencia de BTS. Se podría decir que improvisaron ese espacio para Jungkook. Jimin, Jungkook y Suga fueron los últimos en irse de los dormitorios, donde vivían los 7 miembros hasta 2019. 정국이랑 저랑 슈가인가? 아마 진영인가? 제일 마지막까지 남아 있었던 것 같아요. Esto es solo mi opinión y claramente puedo estar equivocada. Jimin y Jungkook tal vez a mediados de 2019 se fueron a vivir arrendando un departamento en An-Wan. Jungkook compra en diciembre de 2020 Itaewon. Jimin y Jungkook vivieron juntos todo el 2020 hasta abril de 2021 juntos en An-Wan. Posiblemente conocieron a la vecina impertinente, por eso primero quiso vincularse a Jungkook, pero no logró captar la atención necesaria y lo hizo con Jimin, quien tiene a las Taekukas, y esas estaban y están desesperadas por emparejar a Jimin con quien sea. Por eso el supuesto comunicado de Big Hit dice que tuvieron un trato cordial. En el mundo del K-pop, hacen firmar contrato de confidencialidad a todos los involucrados con una idol, staff, amigos, parejas, personas cercanas, etc. Claramente esta mujer fue tan insignificante que ni siquiera alcanzó a firmar un contrato, solo hubo un trato cordial y ella sacó provecho de eso. Jimin es muy bueno, quizás le dio lástima a esa mujer, porque sabemos qué pasado tiene, y a veces tener buen corazón, te termina pasando la cuenta. Grabándolo en el ascensor desprevenido, eso no es de novios, ni de amigos. Jimin le dice me asustaste. ¿Cómo supiste que venía? La frase, pensaste que era tu novio, la chica que la tradujo, sostiene que lo dice, pero otras dicen que no lo dijo. Pero ya es suficiente con eso que dijo Jimin, no tiene tintes ni románticos. Probablemente Jimin se dirigía a su propio departamento, por eso su voz se aleja. ¿Se imaginan las Taekukas quienes les están pagando al bicho trepador para que suelte otro video o foto de Jimin con ella, realmente les muestre algo de Jimin y Jungkook? Con lo inestable que es esa mujer, es completamente impredecible. Sería el peor karma que pudieran pagar esa gente que tiene una maldad infinita.
Creo sinceramente que esto fue orquestado netamente para perjudicar a Jimin y al fandom J-Coke. No por nada esta mujer lanzó ese video justo en las fechas que se decía que podría estrenarse Are You Sure, una canción J-Coke o una colaboración con alguna marca. Yo para nada defiendo esa empresa, la encuentro nefasta porque no cuida a ninguno de los miembros, menos a Jimin. Pero esto no tuvo que venir de esa empresa, solo le quedó como anillo al dedo para tapar la ida a declarar de Bang PD, pero dudo que esté detrás de esto, tal vez están otras personas involucradas en desacreditar el vínculo de Jimin y Jungkook. Pero si unes las piezas, te darás cuenta, que incluso en esto ambos aparecen juntos. Y solo tienes que sacar tus propias conclusiones. Lamentablemente las personas se quedan con lo primero que ven y leen, no investigan, y está todo en la web, solo busca y lo encontrarás. Ahora ya lo sabes. Jungkook tuvo un exitoso paso por New York en el desfile de Calvin Klein. Y después fue a la after party. Se veía realmente precioso. Y después de ese evento, llegó a Corea, sorprendido al parecer por la gente que lo esperaba pasadas las 5:30 de la mañana hora coreana. No sé si es mi percepción, pero nuevamente tuvo un trato serio con algunos medios de comunicación y cruzó sus manos sin responder. Por algo será, ¿no creen ustedes? Uno de los soldados que estuvo con Jimin y Jungkook subió esto a sus historias de Instagram. Los Jungs ahora tienen sus propios bálsamos labiales. Amarillo y morado. Nadie puede negar que esos son los colores de Jimin y Jungkook. Me preguntan mucho cuándo será la segunda temporada de Are You Sure, no lo sé, posiblemente cuando todo esto pase. Los fans seguirán diciendo que es fanservice, así que da lo mismo cuando se lance, esas siempre estarán con su veneno. Tal vez todavía no hay fecha programada para estrenar el programa. A propósito salió este video donde Jungkook iban entrando al crucero en Suiza. Se puede ver que iban con muy poca gente. Sigo insistiendo que este programa será más íntimo. Tendremos que esperar, el tiempo siempre es el mejor aliado de Jimin y Jungkook. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.